Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Después del compromiso y antes de la celebración de su boda, pueden tener algunas fotos hermosas y profesionales como recuerdo de esta maravillosa etapa de su relación. Planifiquen una inolvidable sesión de fotos que podrán usar en su Save the Dates o en el foyer de su recepción. Hoy respondo a tus dudas y te ayudo a planearla. Una sesión de fotos de compromiso conocida como sesión de engagement o save the date es ideal para que tengan un recuerdo de ese momento en su relación que es el inicio de una aventura camino al día de su boda. Ya sea que quieran perpetuar la entrega del anillo o tener fotos para anunciar y recordar la etapa de su compromiso, hoy te digo todo lo que debes saber. La mayoría de los fotógrafos de boda profesionales ofrecen esta opción para complementar su paquete de fotografía de boda. La pareja planea junto con su fotógrafo las fotos y la locación, permitiéndoles tener imágenes creativas que reflejen la esencia de la pareja en un ambiente romántico, y les da la oportunidad de conocer cómo trabaja su fotógrafo. Ahora, seguramente te preguntarás, ¿es obligatorio tener esta sesión? La respuesta es no, pero es genial si pueden permitírselo. Se logran fotos con estilo personalizado, creativas, innovadoras y únicas para cada pareja. Además de ser un recuerdo maravilloso, es una actividad romántica para las parejas. Pueden usarlas en sus invitaciones, save the dates o tarjetas de los recuerdos de boda. ¿Cuándo se realiza? Se planea esta sesión de fotos en algún momento entre la propuesta de matrimonio y la boda. En este momento de su relación están emocionados por la boda y probablemente habrá romance en su cara. Y los nervios que se presentan un poco más cerca de la fecha de la boda aún no están presentes. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Elijan al fotógrafo. El fotógrafo es uno de los factores más importantes para el éxito de tu sesión de fotos de compromiso. Asegúrense de elegir a un profesional que tenga experiencia en este tipo de fotos y que tenga un estilo que les guste. Pueden buscar fotógrafos en línea, en revistas de bodas o a través de recomendaciones de amigos y familiares. Para planear una sesión de fotos de compromiso hay algunas cosas que debes tener en cuenta para asegurarte de que sea un éxito. Te traigo una guía para prepararse para una sesión de fotos de compromiso ideal. ¿Quién asiste? Por supuesto, ustedes son el centro de atención durante la sesión de fotos de compromiso, pero las mascotas pueden ser una maravillosa adición a la sesión, pues ayudan a la pareja a relajarse y aligerar el ambiente. Hagan que los acompañe un amigo o un familiar que pueda cuidarla durante la sesión. Para las parejas con hijos, los niños serán invitados excepcionales. ¿Dónde se hace? El lugar es una parte importante de su sesión de fotos. Si quieren fotos formales, pueden elegir, por ejemplo, un museo. Si quieren fotos informales, pueden elegir un jardín, un lugar más personal como el lugar donde se conocieron, o pueden tener algo divertido como la temática de una película. Asegúrense de tener los permisos necesarios para evitar problemas legales. ¿Qué fotos quieren? Una vez que hayan elegido un fotógrafo, es hora de empezar a pensar en qué tipo de fotos quieren. ¿Fotos formales o informales? ¿Interiores o exteriores? ¿Algún lugar específico? Una vez que tengan una idea general, pueden empezar a platicar con su fotógrafo. Algunas de las poses clásicas son la propuesta, jugando, dando un paseo o un beso. No olviden los detalles. Asegúrense de tener fotos, por ejemplo, del anillo y sus manos entrelazadas. También piensen en tener una mezcla de fotografías con poses tradicionales o estilo editorial y algunas más interesantes y divertidas. Deben ser relajadas, íntimas y románticas, mostrando a la pareja cómoda y casual. El momento perfecto. El momento perfecto para los fotógrafos son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde para las tomas al aire libre con luz natural. Durante estos momentos el sol no está directamente sobre la cabeza y evita sombras indeseadas. La iluminación es más suave y difusa en lugar de dura y brillante. También tienden a ser menos concurridas. Eviten la mitad del verano o del invierno para sesiones al aire libre. La humedad y el sudor arruinan el cabello y maquillaje con mucha facilidad y el frío limita el tipo de ropa que pueden usar. Para estos casos, una sesión en interior es ideal.
Tengan en cuenta que el tiempo de procesamiento de las fotos es largo. Eviten recibirlas después de la boda teniendo una planificación adecuada. ¿Cómo prepararse? Una sesión de fotos de compromiso es una forma maravillosa de celebrar su relación, capturar el amor y la emoción de este nuevo capítulo, atesorando recuerdos. Asegúrense de llegar temprano el día de la sesión de fotos de compromiso y de estar descansados. Aliméntense. El hambre y la incomodidad se ven a kilómetros y no son precisamente bonitas. Humecten la piel, pues en close-ups de la cara o las manos deben verse lo mejor posible. Cuiden su cabello, barba, uñas y maquillaje. Recuerden que perdurarán en el tiempo. Recuerda que el maquillaje mineral refleja mucho la luz y podría hacer ver tu piel muy grasosa en las fotos. Lleva un kit de novia para retocarte si es necesario. Puedes ver mi video Kit de emergencia en la boda para armar el tuyo. Eviten el bronceado artificial, pues se ve muy poco natural en las fotos. Practiquen sus poses para sentirse más cómodos y naturales frente a la cámara. Si quieren tener poses peligrosas como cargar o brincar, practíquenlas en casa primero. Lleven un libro para entretenerse durante los descansos y no olviden beber agua para mantenerse hidratados y evitar sentirse cansados. Planifiquen su vestuario. Parece un tema trivial, pero créeme que no es así. Elijan ropa cómoda y consideren llevar cambios de ropa para diferentes fotos. No existen reglas sobre qué vestir. Pueden ser muy elegantes o incluso informales, como ustedes prefieran. Usen zapatos cómodos, pues muy probablemente caminen bastante. Les recomiendo llevar un par para caminar y cambien los portacones o zapatos formales cada vez que lo necesiten. El vestir cómodos no se trata de andar en fachas, sino de que se sientan cómodos y seguros. Pueden llevar varios cambios, por ejemplo, sport, casual y formal. Pueden agregar joyería, sombreros, bufandas, bolsos, etc. Solo tengan en cuenta que es posible que tengan que caminar y deben cargar con todas sus cosas, así que no se excedan en cantidad ni en peso. Los fotógrafos generalmente prefieren los vestidos largos y fluidos para mujeres porque se fotografían bien y con un poco de viento dan un aspecto hermoso. Sin embargo, si hay demasiado viento, puede jugar en contra. La vestimenta de ambos no tiene que combinar, pero cuiden que los colores no choquen unos con otros. Novio, usa calcetines bonitos, no olvides que en alguna foto se pueden ver. Planifica tu maquillaje. El maquillaje para fotografía debe ser un poco pesado. Esto se debe a que la iluminación y las cámaras de alta resolución tienden a resaltar cada pequeño detalle y defecto en los rostros. No te preocupes si el maquillaje se ve pesado en la vida real, se verá mucho más útil en la fotografía. Contrata a un maquillista profesional con experiencia en fotografía. Lleven accesorios. Los accesorios son una excelente manera de darle un poco de diversión a una sesión de fotos. Los globos, flores, dulces gigantes, bicicletas, sombrillas, sombreros o bufandas pueden ser accesorios para divertirse un poco. El fotógrafo también puede complementarlos. Estética de sus fotos. Piensen en la estética de sus fotos. Las sesiones, el estilo personal, incluso las películas o series favoritas pueden ser excelentes temas. Si quieren fotos de otoño, elijan un lugar que vaya con el tema como una cabaña o un bosque. Para elegirla pueden armar un mood board con imágenes, fuentes, colores, etc. Elijan una paleta de colores que coincida con la estética elegida y con la temporada del año para dar sentido temático. Los tonos apagados son una opción tradicional, pero experimenten con tonos más brillantes siempre que la luz no sea demasiada. Usen colores que se vean bien con su piel. ¿Qué evitar? Hay varias cosas que deben evitar. Por ejemplo, ropa con patrones o logos gigantes, vestir de un solo color de pies a cabeza o muchos brillos para evitar competencia entre la vestimenta y ustedes. Ropa de colores neón, del mismo color de su piel, o blanco inmaculado, pues no retratan nada bien. Ropa muy corta, pues resulta muy complicado posar, y el vestir exactamente igual. Solo luzcan coordinados. Consejos. Hagan una prueba de vestuario para asegurarse de sentirse bien. Si posan muy cerca, no aprieten la cara uno contra el otro. No miren a la cámara, pero mantengan su cuerpo y sus expresiones hacia ella. Si son tímidos o les incomoda sonreír para las fotos, practiquen frente a un espejo. Atrévanse a relajarse. Sé que es difícil actuar como si nada frente a la cámara, pero si lo logran, tendrán imágenes excelentes. Lo más importante es relajarse y disfrutar de esta sesión de fotos. La mejor manera de obtener buenas tomas es ser naturales y espontáneos, así que relájense, sonrían y disfruten de este momento especial en pareja. Diviértanse, la sesión de fotos de compromiso es un día especial, así que asegúrense de disfrutarlo al máximo. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas, son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas.
Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.